Buenas noches, compañeros y profesores. En el día de hoy mis compañeras y yo les vamos a hablar acerca de discapacidad, educación y sexualidad. Sexualidad y síndrome de Down. Se sabe que la sexualidad está ligada a las personas desde que nacemos, pero ¿qué pasa si le añadimos tener síndrome de Down? El desarrollo sexual de una persona que tiene síndrome de Down es igual que el de cualquier otra persona. Sin embargo, es la misma sociedad y los propios padres quienes ponen esas barreras. Hay sobreprotección en cuanto al aprendizaje de la sexualidad y por ende hay muchas cosas que ellos no van a entender. La sobreprotección se mantiene a lo largo de los años y es por esto que los hacen ver como si fueran niños pequeños, haciéndolos ver como si fueran personas infantiles que no tienen control de sus impulsos. Se les puede hablar sobre la sexualidad para no despertar el apetito, incluso que no pueden tener pareja ni casarse. Estas falsas creencias no corresponden a la realidad. Su sexualidad implica que factores como la autoestima se vean afectados negativamente, provoca que desarrollen una conducta sexual inadecuada. La vida reproductiva de las personas con discapacidad. A lo largo de la historia, este término se ha visto más de la mano de los prejuicios sociales que de los criterios de salud, debido a que la estigmatización social se ha traído hasta hoy en día y se vive aún en la actualidad. Esta ha creado que las personas con discapacidad sean excluidas y sean incluso discriminadas por desarrollar sus derechos a una sexualidad plena. Anticoncepción en personas con discapacidad. La OMS es la entidad encargada de manejar de una forma con elegibilidad la anticoncepción que se brinda a estas personas. Ellos sugieren que quienes padecen de necesidades especiales deben ser considerados en un alto grado y que las personas con discapacidades físicas pertenecen también a este grupo. Las decisiones que se tomen en este proceso de anticoncepción deben mirar diferentes aspectos como la condición de la discapacidad de la persona, la decisión que esta persona elija y el método en cómo se va a aplicar, así como también necesita de ciertos criterios especiales o más delicados para las personas que sufren de discapacidades cognitivas. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos éticos y jurídicos de sexualidad, educación y discapacidad. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? En la Constitución Política de 1991, elegida como una Carta de Derechos basada en la dignidad y respeto de todas las personas, se consagran los derechos fundamentales, los cuales permiten avanzar en la eliminación de la discriminación y por ende el reconocimiento de la diversidad por razones culturales, étnicas, religiosas, sexuales, entre otras. Ya hemos escuchado que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos que las demás personas. Pero, ¿qué son los derechos sexuales y qué son los derechos reproductivos? Bueno, los derechos sexuales son la posibilidad que todas las personas tenemos de ejercer nuestra sexualidad de manera libre, informada, saludable y satisfactoria. La base fundamental para el disfrute de la sexualidad es la posibilidad de decidir libre y responsablemente el modo en que se ejercen los derechos sexuales, libre de discriminación y de violencias, sin miedos, vergüenza, temores, inhibiciones, culpa, creencias infundadas o prejuicios. Los derechos sexuales incluyen el derecho a recibir atención en salud sexual y salud reproductiva, direccionada a la prevención y atención de infecciones de transmisión sexual, y de enfermedades y dolencias que afectan el ejercicio placentero de la sexualidad. Ahora bien, ¿qué son los derechos reproductivos? Los derechos reproductivos se sustentan en la facultad que tienen todas las personas a tomar decisiones libres, responsables y sin discriminación, respecto al número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. Asimismo, incluyen el derecho a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad. Ahora bien, ¿qué requieren las personas con discapacidad para poder tomar decisiones frente al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos? El primer paso es acceder a información, contar con información adecuada y suficiente para atravesar exitosamente los diferentes momentos del proceso de toma de decisiones. Para acceder a la información, algunas personas con discapacidad pueden requerir apoyos y ajustes razonables que se adapten a sus necesidades de acceso a la información y de comunicación. Y por otro lado, algunas personas con discapacidad también pueden necesitar apoyo para comprender
la información a la que acceden. Es importante mencionar la resolución 1904 de 2017 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta tiene por objeto adoptar el reglamento encaminado a garantizar que las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Vemos entonces que los principales aspectos jurídicos sobre la sexualidad y reproducción de las personas con discapacidad se concretan en los siguientes valores y principios éticos. 1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. 2. Se debe insistir en el respeto a la libertad, la autonomía, el disfrute pleno y las condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Y 3. El derecho a la igualdad y a la libertad de las personas con discapacidad se convierte en deberes para aquellas personas profesionales y familiares que tienen responsabilidades en su atención. La Declaración Universal de los Derechos Sexuales expone que la salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce los siguientes 11 derechos sexuales. 1. El derecho a la libertad sexual. 2. El derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual. 3. El derecho a la privacidad e intimidad sexual. 4. El derecho a la equidad sexual. 5. El derecho al placer sexual. 6. El derecho a la expresión sexual emocional. 7. El derecho a la libre asociación sexual. 8. El derecho a hacer opciones reproductivas libres y responsables. 9. El derecho a la información basada en el comportamiento científico. 10. El derecho a la educación sexual comprensiva. Y 11. El derecho al cuidado de la salud sexual. Abuso sexual y bienestar emocional. El abuso sexual. Teniendo claro la definición de abuso sexual, de consentimiento, de tipos de abuso y de los síntomas que las personas que están siendo abusadas presentan, nos vamos a responder la pregunta: ¿por qué es más frecuente el abuso sexual en niños con discapacidad? Pues bien, ocurre que en muchas ocasiones a los niños no se les cree cuando dicen que están siendo abusados. También ocurre que los niños no se dan cuenta lo que les está pasando. Si se dan cuenta, no se pueden defender o no lo pueden contar. Estos niños también son educados a ser sumisos y obedientes al adulto. Por eso no se defienden. En muchas ocasiones estos niños se les cambia frecuentemente de cuidadores o de terapeutas. Esto en muchas ocasiones es un factor que hace que las personas se aprovechen de esto. Y también que los mismos niños no puedan distinguir quién es una persona conocida o quién es un extraño. Y que no puedan distinguir cuáles los contactos físicos permitidos y cuáles no. A estos niños no se les enseña cuáles son las partes de su cuerpo en muchas ocasiones. No las saben nombrar. Por esto ellos no pueden reconocer ni tampoco describir lo que les está sucediendo. Los padres y cuidadores creen que si se les menciona la sexualidad a los niños, esto lo que hace es que van a despertar en ellos su sexualidad y van a provocar que ellos haya tocamientos o situaciones así. También creen que las personas o los niños con discapacidad que son abusados son menos traumatizados porque ellos no se dan cuenta de lo que ocurre. Pero vemos que estos niños también presentan las mismas secuelas que cualquier persona abusada. Bienestar emocional. Muchas veces olvidamos las necesidades más básicas de las personas con discapacidad, como es ser y sentirse escuchados, valorados y respetados, y sobre todo contar con alguien con que puedan hablar y que les muestre la disposición de escucharlos. La dimensión de bienestar emocional es la más cercana, según algunos autores, al concepto de felicidad. En las diferentes etapas de la vida o del ciclo vital, las personas con discapacidad se enfrentan a nuevas situaciones y dificultades. Se necesita poner en marcha diferentes mecanismos psicológicos de adaptación y regulación. También es necesario identificar y valorar las emociones y ayudarlos a ellos
que ellos mismos reconozcan sus propias emociones y la de los demás y a respetarlos. Ayudar a las personas a reconocer y emplear sus mecanismos de regulación emocional, como distracción, selección o modificación de situaciones, participación y relajación, etc. Que sepan qué hacer para sentirse bien, por ejemplo, actividades, ocupaciones, dibujo, escuchar música, etc. Según el Ministerio de Educación en Colombia, el 2013, la educación sexual es fundamental en la formación integral del individuo, ya que aporta el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica y la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social, y la formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene. Esta educación concibe la sexualidad como una dimensión fundamental en el desarrollo del ser humano, que se expresa de diferentes formas en los distintos ciclos de vida. Busca preservar en el individuo los derechos humanos y en particular los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta está fundamentada en la legitimidad de las normas de acuerdo de un acuerdo ético sobre lo bueno para las personas en cualquier lugar del mundo, y de una visión de lo que debe ser la dignidad, igualdad, equidad como principio de convivencia pacífica. Sexual para personas con discapacidad, este ha sido un tema históricamente negado y temido, ya que existen muchos, por decirlo así, malos comentarios o muchos mitos sobre la educación sexual o la parte de la sexualidad en las personas con discapacidad, ya que dicen que las personas con discapacidad son asexuadas o sobreasexuadas. Padres ante la educación sexual de personas con discapacidad. Vemos que a pesar de las múltiples investigaciones que se han hecho en cuanto a estos mitos que contradicen estos dichos, aún los padres están susceptibles a estas falsedades, y por eso impiden muchas veces o dificultan el desarrollo sexual pleno en sus hijos. Y estas preocupaciones se deben de pronto a comportamientos eróticos, físicos, la higiene física, los temores a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, situaciones inmorales y dolorosas son realidades permanentes. El miedo o quizás la vergüenza de que sus hijos expresen libremente o en privado su sexualidad.